sermón en tres partes. Uno es que los discípulos buscan un burrito para la celebración, la primera parte. La segunda parte, la entrada triunfal a Jerusalén. Y la última parte, el mensaje de Dios en ese día especial. Entonces va a ser una división en tres, un sermón en tres partes. Y voy a leer Marcos capítulo 11, desde el versículo 1, que dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino o burrito atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadle y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis eso?, a decir que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron que como Jesús había mandado, y los dejaron ir. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantas y se sentó sobre él. Y obviamente después entró a Jerusalén, pero voy a entrar en la primera parte. ¿Sí? La primera parte del sermón es que era un encargo raro lo que le estaban haciendo Jesús a los discípulos. Les estaba pidiendo a los discípulos simplemente algo tan sencillo como es ir a desatar un burro y traerlo para donde Él está. Y lo que en este momento estoy tratando de enfatizar es que ellos obedecieron. La mayoría de nosotros nos gustaría ir y predicar el Evangelio a todas partes del mundo. Bueno, no sé si todos, pero a mí me gustaría seguir caminando, y ya no soy tan joven como para poder hacerlo, pero me gustaría seguir predicando el Evangelio en todo el mundo, ir para Rusia, ir para África, y suena bonito. ¿Sí? Que me mandan a predicar a otra iglesia me invita y yo quiero ir a predicar. Que me manden a ayudar a una persona que tiene necesidad y que me carguen de comida y ir a entregársela a su casa, eso se siente bonito. Pero nada más ir a desatar un burro, como que los apóstoles podían haber dicho: Señor, estás desperdiciando nuestros talentos. Mira nomás qué nos mandas a hacer. En lugar de mandarnos a predicar, nos estás mandando por un burro. Podían quejarse, pero los apóstoles prefirieron obedecer y que la cosa más fácil para hacer es obedecer. La mayor parte de las personas, cuando hablan conmigo acerca de cómo pueden ser bendecidos, piensan que es algo mágico, que ellos pasan al altar, yo oro por ellos y ya son bendecidos. Pero la mejor manera para ser bendecidos, te voy a explicar, es obedeciendo la palabra de Dios. Y en cosas tan sencillas, tan prácticas, sin grandes pompas, que alguien saque su fotografía en el periódico para decir: este hombre obedeció. Aquel hombre que puede decirle a la mujer que ama: me quiero casar contigo, ya tenemos viviendo mucho tiempo, ya es hora que nos casemos. Y te voy a decir que eso es bendición, porque una persona que obedece recibe la bendición. Una persona que puede empezar a hacer las cosas prácticas de la vida, empieza a recibir las bendiciones. Y es un encargo raro, pero también la obediencia en lo ordinario es lo que hace que nosotros podamos superarnos y levantarnos y crecer en fe. En lo poco somos fieles, en lo mucho nos puede poner el Señor. En lo poco, a nosotros nos gusta recibir lo mucho, que todos nos reconozcan, que todos nos alaben, que vean que estamos haciendo algo muy importante. Pero ¿qué tal de lo poco? ¿Qué tal de lo sencillo? ¿Sí? El camino a lo extraordinario empieza con la obediencia de lo ordinario. Alguien dijo eso. ¿Sí? Los discípulos hubieran dicho: Señor, damos un burrito, ¿no podemos hacer algo más importante? Uno de los hombres que respeto se llama también John Piper, y escribió algo así como: la obediencia no siempre parece gloriosa al principio, a menudo parece solamente obediencia. Imagínate las dificultades del encargo. ¿Dónde estaba ese burrito, Señor? ¿Dónde quieres que vayamos? ¿En el recodo? ¿Qué? Vamos a ir al recodo, vamos a buscar ese burrito. ¿Sí? ¿Y será ese burrito que el Señor nos dijo? ¿Será otro? Llevarse un burrito cualquiera que fuera era como en
En el contexto de hoy, este burrito sería algo así como irse a conseguir un carro, ¿sí? O sea que tú vas al estacionamiento, escoges un carro y dices, este me lo llevo, ¿sí? ¿Cuántos harían eso? A lo mejor alguno diría, yo sí lo hago, pero yo no lo haría tan fácil. Yo no voy y me meto en un carro que no conozco y me subo y me quiero ir a otro lugar. Es que los burritos de aquel tiempo eran como los carros de nuestros días. Se usaban para transporte, para carga, era muy importante. Era posiblemente el único medio de vehículo para la familia entera, ¿sí? Y ir por un burrito así era una situación difícil, un encargo difícil. Era tan difícil que si alguien me dijera a mí, ¿qué tal si fuera el carro de la policía? Y diría, la policía, y si el burrito ese es el del policía de la ciudad esa, ¿qué va a pasar conmigo? Podrían haber pensado cualquier cosa, pero aún así lo hicieron, y fueron porque el Señor les había dicho. Y si alguien los paraba, dijo él, díganles, el Señor lo necesita. Y pasó eso, lo pararon por ahí. ¿Y por qué te llevan mi burro? Y ellos dijeron las palabras de Jesús, que el Señor lo necesita. Y los hombres que estaban ahí, no sé cómo lo hicieron, pero dijeron, ok, pueden llevárselo. Es tan interesante ese pasaje que, ¿cómo puede ser que una persona estuviera de acuerdo? Porque en aquel tiempo no había celulares, ¿ok? No era que yo le llamé a tal persona y ya está esperando que tú vayas a pasar por el burro, no había nada de celulares, no había de comunicación como la que tenemos en la actualidad. ¿Cómo pudo saber esa persona cómo pudo saber Jesús que estaba un burro amarrado? ¿Cómo pudieron saber los apóstoles a dónde ir por ese burro? ¿Y cómo supió el dueño que ese burro necesitaba a Jesús? Una cosa curiosa que la otra vez escuché una anécdota de una iglesia que también quería hacer una presentación en vivo de la Semana Santa y trataban de hacer algo también similar. Entonces alguien se iba a vestir como Jesús, alguien se iba a vestir como los apóstoles y obviamente necesitaban el burrito. Y le dijeron, pues el pastor le dijo a dos ancianos de la iglesia, mira, era una granja, vivían en el campo esas personas, entonces le dijo, tal hermano tiene un burrito, vayan y tráiganmelo, ¿sí? Entonces ellos conocían al hermano, fueron por el burrito, pero el burrito no le avisaron, entonces no quería venir, ¿sí? Se puso terco como los burros. Y los hermanos, los ancianos de la iglesia jalándolo, entonces el burrito una de esas los jala a ellos y uno de ellos no se suelta más fuerte y lo arrastra por el suelo y lo tira del lodo, ¿sí? Y ese hombre fuerte y anciano de la iglesia estaba agarrando el burrito con todas sus fuerzas y le dice el otro hermano, dile que el Señor lo necesita, dile que el Señor lo necesita, y aún así convencieron al burro, ¿sí? El burro no se convenció por las palabras, aunque al final de cuentas lo llevaron y lo pudieron traer a la presentación del templo, ¿sí? Pero lo pequeño tiene un propósito. Lo pequeño tiene un propósito. ¿Por qué un burrito? No era un accidente lo que estaban ellos haciendo en ese momento. Un escritor, 500 años antes de que sucediera esta historia que les estoy comentando, llamado Zacarías, profeta del Altísimo, escribió unas palabras interesantes. Estas palabras decían así: alégrate mucho, hija de Sión, alégrate mucho, ponte muy contenta, regocíjate, gózate, alégrate de gran manera. Porque, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 500 años antes de Cristo, un profeta había dicho, el Salvador va a venir y va a entrar montando en un pollino. Nadie se lo esperaba, aunque obviamente Jesús sabía que estaba cumpliendo las profecías. En esta semana que estamos empezando el día de hoy, en toda la semana, todos los acontecimientos que pasaron según la Biblia, en esta semana, cumplen mucho más de lo que todo el ministerio, los 33 años de Jesús, predicó por todos los demás años. Nada más en una semana se cumplen la mayor parte de las profecías que decían los profetas que iba a ser el Mesías. Si tú te pones a investigar un poquito más a profundidad, te vas a dar cuenta de que todo lo que escribió en el Antiguo Testamento se iba a resplandecer en el Nuevo Testamento y nosotros lo íbamos a poder entender. Y una de esas profecías era de que el Salvador del mundo, que el Mesías que estaban esperando, iba a venir entrando en un pollino, en un burrito.
hijo de asna. ¿Sí? No era anormal, ¿sí? ¿Por qué un burrito atado? Es una de las preguntas que también me hice, ¿sí? Algunos ven este burrito atado aplicándolo a nuestras costumbres viejas que tenemos y que no queremos dejar. ¿Sí? Costumbres que nos atraen, nos amarran y nos hacen estar atados al pecado que no queremos soltar. Los burritos también son seres animales, creación de Dios, y Dios se preocupó de desatar ese burrito. Y si se preocupó de desatar ese burrito, ¿por qué no se preocupará de desatarnos de los pecados que tenemos? Del conformismo al que hemos llegado, de las mentiras que continuamos diciendo. ¿Por qué no nos separará de eso también? Y si se preocupó por un burrito, también se puede preocupar por nosotros. Entonces hay unas lecciones en esa búsqueda del burrito. ¿Sí? Algunas de las lecciones que encuentro es que la obediencia requiere confianza. Los discípulos no cuestionaron por qué y cuándo y a qué horas, sino simplemente obedecieron a Dios. Y Dios usa lo prestado para su gloria. El burro no era de Jesús, pero fue útil. Dios usa nuestros talentos prestados para su reino. Cuando tú cantas, cuando tú visitas, cuando tú hablas, cuando tú oras, cuando tú ayudas, Dios está usándote en ese momento. Y sí, a veces Dios te pedirá algo que no tiene sentido. Hazlo de todas formas. Dios no siempre explica el por qué para cada burro. Dios sí nos pide que hagamos cosas. Lo que parece pequeño puede ser parte de un plan de Dios para llevarte a otro nivel. Las cosas pequeñas, las sencillas, las que puedes hacer cada día. Las cosas que no se ven tanto y que no apantallan ni impresionan a todos los demás. Como orar por las mañanas, orar por las noches, o leer la palabra. Si te aseguro que si tú empiezas a leer la palabra, no vas a salir en Facebook ahí diciendo yo leí la palabra, sino simplemente leíste la palabra y cumpliste con lo que Dios espera de ti. ¿Sí? Ese es el burrito, la historia del burrito. Pero hay otra parte. La segunda parte es la historia de la entrada triunfal. Ya se convencieron los discípulos que tenían que traer el burrito, lo trajeron y entraron con Jesús al templo. En Mateo 21, déjame decir también que esta historia de la entrada triunfal de Jerusalén está en los 4 evangelios. Regularmente en varias historias que nosotros conocemos, Zaqueo y Lázaro y otras historias famosas, no están en los 4 evangelios. Obviamente están en 1, o están en 2, o están en 3, pero algunos pasajes, algunas historias sí están en los 4 evangelios. Y esta es una de esas historias que sí están en los 4 evangelios. Y el libro de Mateo dice de la siguiente manera: y él se sentó encima del burrito, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús, el Hijo de David. Hay una historia interesante también, voy a comentarlas, para que aprendan un poquito más de costumbres del tiempo que era. En aquel tiempo, por mucho tiempo, por muchos años, o cada año más bien, por estas fechas, la fecha de la crucifixión y la Pascua, y que traían un cordero y lo mataban para perdonar los pecados de la gente, ¿sí? De todo el pueblo, ¿sí? El sacerdote acostumbraba a ir allá por Belén, está como a unos 3 millas, unos 6 kilómetros de distancia. Por ahí estaban los pastores cuidando las ovejas del templo. ¿Sí? Ahorita voy a explicar un poquito más de quién eran las ovejas del templo, pero las ovejas del templo eran unas ovejas especiales, no eran ovejas normales, comunes y corrientes, pero nada más que eran del templo, y por ser del templo eran cuidadas por unos pastores pues listos y profesionales para eso. El sacerdote iba, escogía 2
corderos y regresaba a Jerusalén. Tenía uno para sacrificar y el otro por si acaso pasaba algo por el camino, que se huía o se quebraba una pata o pasaba algo, él estaba listo para suplirlo con el otro. Entonces por eso traían dos. Y entraba por una puerta en Jerusalén que se llama la Puerta de las Ovejas. Y cuando entraba por la Puerta de las Ovejas, toda la gente se emocionaba también y cantaba: bendito el que viene en el nombre de Jehová, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Era un canto continuo de la gente: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Un cordero que traían para sacrificar por todo el pueblo. Y Jesús ahora estaba entrando por esa misma Puerta de las Ovejas. Y la gente, en lugar de ver un corderito que tenían cuidando los sacerdotes, veían a Jesucristo encima de un pollino, cumpliendo la profecía de que Él era el rey de ese pueblo, el rey de Dios, el rey de Jerusalén, el rey de Israel, el rey del mundo. Y toda la gente gritaba de esa manera: bendito el que viene en el nombre de Jehová, pero no por un cordero, sino por Jesucristo, que al final de cuentas Juan dijo de este hombre: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo era el Cordero de Dios. Y la gente cantaba, y no nada más cantaba bendito el que viene en nombre de Jehová, diciendo Jesucristo, sino también decían bendito al Hijo de David, diciendo que Él era de la descendencia de David y que Él podía libertarlos de este tiempo que estaban pasando de angustia y de persecución. Y no nada más es otra palabra que utilizaban mucho, es Hosana, Hosana. ¿Y qué significa Hosana? Ahora lo usamos como una expresión de gozo. Hosana, el Hijo de David, gloria a Dios en las alturas. Hosana, Hosana es una expresión de gozo, pero lo que significa es Dios, sálvanos. Dios, sálvanos. Y ese era un deseo del corazón de la gente. Dios, sálvanos. Estamos, posiblemente ellos pensaban, bajo el imperio romano, sálvanos de los romanos. Y no se dan cuenta que sí venía a salvarlos, pero no del poder romano, sino de los pecados que los hombres cometemos. Dios, sálvanos. Hosana. Eso posiblemente debe haber dicho también Pedro, cuando después de caminar unos pasos en el mar de Galilea, se hunde y empieza a gritar: Hosana, Hosana, Dios sálvame, Jesús sálvame, Hosana. Y no nada más es una forma de gozo, es una palabra de oración. Dios, sálvame, perdona mis pecados, limpia mi vida, sana mi cuerpo, sana mi corazón, sana mi alma, permíteme servirte con todas mis fuerzas. Eso es lo que estaba pasando. ¿A qué rey aclamamos cuando cantamos nosotros Hosana? El pueblo de Israel esperaba un líder político, un líder que los libertara del yugo romano, porque estaban bajo el poder romano. Nosotros también podríamos decir: no, que nos den, que nos libren de las dificultades de la migración, o que nos libren de la pobreza, o que nos libren de la migración del ser humano, como porque soy de otro color. Cualquier cosa podemos decir, pero lo que estaban diciendo, lo que queremos decir es: ¿qué rey estamos reconociendo nosotros? Alguien que nada más nos va a beneficiar económicamente, alguien que nos va a beneficiar legalmente por causa de los papeles que necesitamos, o alguien que nos va a salvar de la perdición del mundo, de la condenación del mundo. Hay algunos puntos que podría hablar acerca de eso. La expectativa de un pueblo salvador político. Muchos en la multitud esperaban un Mesías guerrero que expulsara a los romanos. Querían revolución, no rendición. Esperaban una corona de oro, no una cruz de madera. Entonces, ya dije el punto número 1. Zacarías había dicho: he aquí, tu rey viene justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno o sobre un pollino. ¿Por qué? Porque su reino no es de este reino. El reino de Dios que vino a predicar aún no es de este reino, aunque sí, cuando alguien se entrega a Jesucristo, dice en la Biblia que en ese momento empieza en él una vida eterna. Entonces la vida eterna es aquí, empieza aquí, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y continúa en el reino de los cielos. Pero este mundo no es nuestro hogar. Había una canción que cantaba hace mucho tiempo, cuando estaba dominicana.
decía, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Estamos tan afanados de lo que voy a lograr, de lo que voy a hacer, de lo que voy a tener, de la casa que voy a comprar, de las demás casas que voy a comprar, del carro que voy a comprar, de todo lo que voy a obtener, y sin saber que todo eso que lleguemos a obtener, ninguno se lo va a poder llevar. Porque la gloria de Dios permanece, la gloria de Dios permanece. La primera de Pedro 1:24 dice, toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor del campo. La flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces una pregunta que tenemos aquí es, ¿recibimos a Jesús como Rey para que gobierne sobre nosotros, o como alguien que nos va a llenar los bolsillos de dinero? ¿A quién Rey adoramos nosotros? A otras preguntas. Aunque Él entró en Jerusalén, y cuando entra en Jerusalén, la tercera parte de mis sermones, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué él hizo? O sea, sabemos del burrito que fue a buscar a dos de los apóstoles. Sabemos que entró en Jerusalén y que era un cumplimiento de una profecía, un profeta hablando en nombre de Dios para que sepamos que Dios tiene cuidado de los hombres. Pero ¿qué fue lo que enseñó ese día? Bueno, para empezar, él fue directo al templo, no al palacio. Un rey podía ir al palacio, ya tengo aquí muchos seguidores, ya toda la gente me está aclamando, vamos a derrocar al rey, ¿verdad? Vamos a quitar a ese rey del poder. Tenemos ahorita la fuerza y porque estamos unidos, vamos a quitar al rey. Pero no fue al palacio, no fue a quitar a Herodes de su lugar, ni a Poncio Pilato de su castillo que tenía ahí. Fue al templo, fue a agradecer a Dios, fue a conectarse con su Padre. Cuando tienes tú una bendición, no hay nada mejor que venir a la casa de Dios y decirle al Señor, gracias Señor por un hijo nuevo. Gracias Señor por la esposa que me diste. Gracias Señor porque también una casa, Dios me bendijo una casa. Gracias Señor por esa casa. Gracias Señor por este carro. Gracias Señor por la escuela que terminé. Gracias Señor. Y vas al templo y agradeces a Dios. No vas a reclamar cosas, sino que vienes a agradecer a Dios. Otra de las cosas que Jesús hizo en ese tiempo, entra y dice en la Biblia, y Jesús lloró. Aquí eso de llorar es algo que está continuamente en la última semana de Jesucristo, en la última semana. Antes de eso también hay un versículo, me parece que está en Juan capítulo 12, 36, o 11, 36, o uno de esos dos. El versículo más corto de toda la Biblia, que lo único que dice es, Jesús lloró. Y se termina el versículo. No dice nada más de eso. Si alguien quiere aprenderse un versículo corto, ese es muy fácil de aprender. Jesús lloró. Y ahí se acabó. Sí. Lloró cuando estaba enfrente de la tumba de Lázaro. No lloró no lloró por su amigo Lázaro. No lloró por la gente que estaba congregada. Lloró porque sentía que había una falta de fe en la iglesia, una falta de fe en la gente que le rodeaba, una falta de fe que él le había dicho que ese hombre iba a vivir y no creyeron en sus palabras. Una falta de fe que hasta el día de hoy no nos las quitamos de encima. Cuando Dios te promete que te puede bendecir, levantar, sanar, te puede ayudar, y tú decís, no, yo no lo creo tanto, yo sigo todavía pensando en que esto lo tengo que aguantar porque es mi cruz y no voy a quitarme de eso. Y Dios llora ahí en Jerusalén porque ve lo que iba a pasar en el futuro. Iba a morir mucha gente. Veía con tristeza que por no recibirme, mucha gente iba a ser condenada, mucha gente iba a ser perseguida, mucha gente iba a ser crucificada o matada. Él veía lo que iba a pasar una generación después, cuando los romanos llegaran,
vieran el Jerusalén y la arrasaran y mataran a toda la gente posible que pudieron la mataron, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, hombres, cualquiera, llegaban y mataban a todos. Y a los que no pudieron matar, que huyeron, los dejaron huir, les dijeron: si regresas tú a 30 kilómetros de distancia alrededor de esa ciudad, vas a morir. Y se quedó vacía Jerusalén. Entró Jesucristo viendo todo esto, Jesucristo, de que iba a haber tanta muerte, porque no le recibieron. ¿Qué tal si hubiera sido algo diferente? Y Caifás y Anás y los sumos sacerdotes, sus nombres de ellos, y los fariseos y el Sanedrín y todas las personas importantes de Jerusalén hubieran dicho: nos arrepentimos, te recibimos como Señor, ven y gobierna sobre nosotros. ¿Qué hubiera pasado? ¿Te imaginas lo que hubiera cambiado en ese lugar? Porque eso pasó en una ocasión. En Nínive llegó un predicador, predicó por 3 días, y después de 3 días la gente se arrepintió de tal manera que hasta ayunaron, hasta bebés los pusieron a ayunar, hasta los animales los pusieron a ayunar. Y Dios dice que le dolió en su corazón y se arrepintió y dijo: no los voy a destruir. ¿Qué hubiera pasado si hubieran recibido ahí a ese Jesucristo que entraba como rey de Jerusalén, rey de Israel? ¿Te imaginas qué revolución hubiera hecho? ¿Qué cambios hubiera provocado? No hubiera tenido que morir posiblemente, no hubiera levantado ahí un imperio para predicar el evangelio a todas las naciones, pero tuvieron que rechazarlo porque estaba escrito. Jesús limpió el templo. El templo que Herodes había embellecido, le tocó algo así como 40 años, puso mucho dinero y por fuera estaba increíblemente hermoso, brillaba en el día. Lo habían cubierto con oro, literalmente, los muros que sostenían el templo lo habían cubierto con oro, lo habían pintado, todo estaba hermoso. Llegaron los romanos y se burlaban de los judíos, porque donde quiera que ellos iban a atacar algún lugar, entraban al templo, y los templos tenían imágenes y tenían ídolos y tenían toda clase de cosas. En el templo de Jerusalén, tan bonito, tan impresionante, una maravilla de aquellos tiempos, posiblemente en la mente de varios romanos, algunos escritores que decían que era lo más hermoso que habían visto en su vida, como un templo, y tuvieron que quemarlo completamente. Pero lo que más ridículo les parecía a los romanos es que dentro del templo no había nadie, no había nada, estaba vacío. Porque Dios no tiene una forma de imagen de un hombre o de una mujer o de un animal o de una cosa o de una estatua o de un rayo del sol. No tiene ninguna forma de eso. Dios es espíritu, y los que le adoran espíritu, Jesucristo decía, dando a entender lo que los judíos creían, que Dios es espíritu y que no necesitamos una forma enfrente de nosotros para adorar a alguien. Aquí no adoramos una cruz, no adoramos una imagen, no adoramos... ¿A quién adoramos entonces? Adoramos al Señor de señores, el Rey de reyes y Dios de dioses, que es mayor que todas las cosas. Pero Jesús llegó a ese templo, que, como te digo, tenía varias capas. En el mero centro de ese templo estaba el lugar santísimo, donde solamente una vez por año un sacerdote podía entrar, y cuando entraba tenía que llevar un incenciario, tenía que bañarse, tenía que hacer sacrificios por sí mismo, y luego ya para poder entrar. Y también una espalda como larga, y en la parte de abajo tenía unas como campanitas. Y con su incenciario estaba moviéndose, orando y orando por él, por la gente, estaba moviéndose. Y cuando escuchaban los que estaban afuera las campanitas, decían: sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo. Si no escuchaban las campanitas, entraba también con un lazo amarrado en la pierna. Y si ya no escuchaban las campanitas, lo podían sacar, porque de seguro ya había muerto. Tenían tanto devoción a ese lugar, tanto respeto, tanto amor, que pensaban que Dios podía liquidar a alguien que no estuviera limpio delante de su presencia. Y ese templo ahora estaba dedicado, aunque seguía sin ninguna figura. Había diferentes capas, como te digo,
santuario, el lugar santo, o santísimo, santo, y luego había un patio para los sacerdotes, luego un patio para los judíos, luego un patio para las mujeres judías, y luego un patio para los gentiles todavía más grande. Estaba como en capas. Y la última capa donde estaban los gentiles, ahí se había creado un negocio grande. Un negocio en donde los sacerdotes, le decían la tienda de Caifás, todos esos lugares donde estaban ofreciendo sacrificios para traerlos al Señor, cobraban demasiado. Y no solamente cobraban demasiado, cada persona tenía que traer una moneda para dar su ofrenda a Dios, porque no podía nadie presentarse delante de Dios con las manos vacías. Y esas ofrendas que ellos presentaban tenían que ser del templo, porque si tenían una imagen de algo separado de los romanos, de los griegos, de los persas, no les aceptaban porque era una imagen pagana, tenían que cambiarla. Y para cambiar ese dinero que traía la gente de diferentes partes del mundo que venían, les cobraban increíbles cantidades del cambio, era increíble, era un negocio completo, ¿sí? Y la gente tenía que hacerlo, porque pues llegaban y querían entrar a adorar al templo. Y obviamente si traían mucho dinero les cobraban demasiado, decían, bueno, ya estoy aquí, mejor voy a tener que pagar. ¿Sí? Yo supongo que es como la gente que va a Disneylandia y ve los precios cuando llega a la entrada y dice, pues ya estoy aquí, me costó el avión, me costó como pedir permiso, y pues aunque me quede sin comer una semana, entro y paga su boleto, ¿no? Y entra a Disneylandia, porque no tiene nada de cosa, pero ahí entra. ¿Sí? La gente venía y tenía que gastar increíbles cantidades de dinero, que todo iba para la bolsa de los sumos esposos. Vendían increíbles precios de las palomas, de los corderos. Tú dices, yo llevo mi cordero desde mi casa, no lo recibían porque no tenía la aprobación del templo, tenía que tener la aprobación del templo. Era un negocio completo. Y Jesús ve eso, y ¿sabes lo que hizo ese día? Agarró, se hizo un látigo y empezó a tirar mesas y ventanas y tiendas y todo lo que pudo a su encuentro. Y él decía, ustedes han vuelto mi casa, la casa de Dios, una cueva de ladrones, porque la casa de Dios debe ser llamada casa de oración para las naciones, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Y empezó a expulsar a la gente del lugar, limpiando el templo, limpiándolo, para que en el templo se glorificara a Dios, para que la mente de los hombres cuando vengan a la casa de Dios no sea para escuchar el buen sermón o para escuchar la alabanza o para venir porque los niños hay que educarlos, sino para venir a alabar a Dios, para venir a acercarse con Dios, para venir a poner tus necesidades delante de Dios. Si ese es tu propósito, es un buen propósito, ¿sí? Es una buena cosa que tú puedes hacer en estos días. Jesús sanó a los ciegos, cojos que estaban en el templo. ¿Y por qué sanó a los cojos y a los ciegos que estaban en el templo? Es otra pregunta que me hice. ¿Por qué se puso a sanar a los enfermos? Después de que limpió el templo, ¿por qué se puso a sanar a los cojos, a los ciegos que estaban en el templo? ¿Por qué a ellos? Porque según las leyes de aquel tiempo, en las leyes de aquel tiempo, decía que los cojos y los ciegos no pueden entrar a la casa de Dios. Y mencionaba un montón de otras enfermedades, la lepra, en el Antiguo Testamento, y hay varias gentes que no podían entrar en el templo, ¿sí? No podían entrar. Podían tener mucho dinero, podían intentar pagar más la cantidad para que les dejara entrar, y el sacerdote no los dejaba entrar. O estás ciego, no puedes entrar. Estás cojo, no puedes entrar. Y Jesús llega y dice, a esos que no pueden entrar, yo los voy a dejar entrar. Y empieza a sanarlos para entrar en el templo. Y yo los veo a nosotros ahí también, ¿sí? Los gentiles no podían entrar en el templo. Y yo soy un gentil. Si no eres judío, eres gentil. O sea, si no eres judío, eres gentil. No es nada especial, solamente no podías entrar en el templo. Pero Dios estaba demostrando
que su propósito era que aquella gente que no puede entrar en el templo, por el pecado que haya cometido, ahora sí puede entrar por el perdón que Dios le da. Y una de las cosas que me interesó y que me motivó a, un poquito más me abrió mi entendimiento de qué hizo Jesús en ese momento, es que en el libro de Juan, ¿sí? En el libro de Juan, en el capítulo me parece que es 2, si no cuando mucho 3, dice la Biblia que Jesucristo limpia el templo. Capítulo 2 o capítulo 3, ahí pueden buscarlo. Capítulo 2 me parece que es. Limpia el templo. Al inicio de su ministerio, capítulo 2, acaba de empezar, acaba de recibir el bautismo de Juan y ya se pone a limpiar el templo. Entonces parece que lo limpió 2 veces. O lo limpió 2 veces, o a Juan no le importaba tanto la cronología y no tenía que hablar de lo que hizo hasta el último, sino lo hizo antes, al principio de su ministerio. La mayoría de los exégetas y teólogos dicen que lo más probable es que esa historia de Juan no debería estar ahí, debería estar al final, porque fue al final que Jesucristo limpió el templo. Pero yo creo que posiblemente Dios lo hizo la primera vez y la segunda vez. Y la razón por la que la hizo 2 veces, en mi mente y en mi idea, es que Dios lo quiere hacer otra vez con nosotros. Dios quiere darnos otra oportunidad. Dios no se ha cansado de ayudarnos a levantarnos del polvo donde estamos atascados y atorados y no podemos salir de ahí. Dios no se ha cansado, Dios puede perdonar nuestros pecados. Una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez. ¿Quién sabe? Hasta perdiste tu número, pero Dios quiere hacerlo otra vez contigo. Y ese es el mensaje para el día de hoy, que Jesucristo quiere hacerlo otra vez. El grupo de alabanza puede entonar esta alabanza, por favor. Sí. Y quiero ya terminando. ¿Sí? Jesús sigue hablando. Sigue hablando con lágrimas. Jesús lloró por su amigo Lázaro. Jesús lloró por Jerusalén. Si no nos hemos arrepentido, sigue llorando por nosotros. Con corrección, agarró el chicote, ese látigo, y empezó a limpiar porque él estaba enojado con la gente que se había abusado de la religión. Y ¿por qué no pensar de que también nos está corrigiendo a nosotros? Con sanidad, porque Dios quiere restaurarnos, quiere limpiarnos, quiere sanarnos, quiere levantarnos otra vez. Y aún hasta con la aprobación de los niños. Dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Si estos niños se cayeran, seguramente las piedras hablarían. Dejad a los niños venir a mí. Y los niños estaban aquí diciendo hola, o no sé qué dijo el niño, ¿sí? Pero estaban aquí. Los niños son sinceros. ¿Sabe que la mayor parte de la gente en el mundo que es cristiana aceptaron a Cristo cuando eran niños? La mayor gente, no digo que todos, porque algunos dicen, yo ya tenía 18 años, bueno, posiblemente, pero la mayor parte de los cristianos en el mundo tienen su raíz desde pequeños con sus padres que se lo enseñaron. ¿Sí? Eso es lo que tengo para el día de hoy. ¿Sí? Mi casa de oración será llamada para todos los pueblos, dice Jesucristo, pero ustedes han hecho cueva de ladrones. Enséñanos, Señor, a llorar con los que lloran. Enséñanos, Señor, a limpiar nuestro templo. Enséñanos a reconocer a Jesús como Rey verdadero. Y enséñanos a entender que este mensaje no puede ser contenido, tiene que hablarse a todos, si no las piedras van a empezar a hablar. Enséñanos a quitar la gente que ha explotado el cristianismo y que vende la religión por unos cuantos pesos prometiendo bendición sin saber que están condenando sus almas por tenerlos en la avaricia. Enséñanos, Señor, a no usar la adoración como negocio, sino como adoración a ti. Y hazlo otra vez, Señor.
Señor, limpia nuestro templo otra vez. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo.